La cuarta etapa la podríamos caracterizar bajo el nombre del imperativo desarrollista. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el sistema mundo capitalista ingresa, ¿no? en una fase de crecimiento que se extiende por lo menos hasta 1973, cuando estalla la crisis del petróleo, ¿no? A nivel mundial, una crisis que por estos días también está sobrevolando el planeta. Durante ese ciclo de bonanza, entre el final de la Segunda Guerra Mundial, en torno al 45-46 y el 73, la inversión de capitales ocupa un lugar central que permite dinamizar el despliegue material de las sociedades occidentales. ¿Qué significa esto? Significa que al ser un periodo en donde no hay grandes conflictos bélicos a nivel mundial, lo que sí claramente tiene como trasfondo es la expansión de la guerra, de la denominada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Las economías latinoamericanas reciben un fuerte apoyo de la cooperación internacional, pero fundamentalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, porque son también un territorio que tiene que ser controlado, que tiene que ser monitoreado permanentemente y controlado y gestionado, ¿no? Como estrategia para la contención de las ideas comunistas. Complementariamente, en América Latina y quizás de una manera muy especial en nuestro país, ¿no? En las regiones históricamente periféricas del capitalismo central, se generaliza la idea de que las economías nacionales necesitan recurrir a las inversiones extranjeras para poder profundizar el proceso de industrialización. En torno a la década del 50, el desarrollo, ¿no? Empieza a ser cada vez más una palabra que se instala en los lenguajes, en el sentido común, en las proyecciones políticas, ¿no? De las sociedades latinoamericanas. Esa idea de desarrollo es una idea que está fuertemente ligada con una concepción económica, por momentos economicista, de la sociedad, ¿no? Es necesaria la inversión de, un, digamos, de recursos materiales muy fuertes para poder producir ese take-off, ese despegue de las sociedades latinoamericanas en vistas a su desarrollo, en vistas a su, si quieren, emulación, ¿no? De lo que son los países centrales, ¿no? Los países centrales que son los países industrializados capitalistas. En ese contexto, entonces, claramente, ¿no? Lo que hay es un trasfondo que, por un lado, tiene que ver con esta idea del desarrollismo, una de las grandes teorías sobre las cuales se está basando esta idea de la teoría del capital humano. Uno de sus precursores es Theodor Schultz, ¿no? Que consideraba precisamente que el crecimiento económico de una sociedad no se podía explicar exclusivamente gracias a la inversión de capital físico. Y acá hay una intervención interesante. No es solamente con dinero que se va a producir el desarrollo de una sociedad, sino que también y fundamentalmente, ¿no? Entran en juego variables como la educación, como el uso de la tierra, como las características del trabajo, como elementos que son convergentes a la idea de desarrollo, ¿no? Lo vamos a ver en la clase dedicada a la educación desarrollista, pero sin lugar a dudas, aquí la idea de educación cambia, trastoca el sentido histórico que venía aportando, es decir, la idea de una educación asociada con un derecho y por lo tanto la idea de educación asociada con un gasto social ejercido principalmente, aunque no exclusiva, desde el Estado, para empezar a pensar a la educación como un elemento de inversión, ¿no? En el cual el Estado tiene que invertir en términos de la formación, ya no tanto de ciudadanos, quizás una cuestión que no desaparece pero sí queda desplazada, y sí en términos de la formación de recursos humanos que van a permitir precisamente insertarse en el aparato estatal, dinamizarlo, planificar, ¿no? Introducir saberes técnicos y permitir ese desarrollo tan ansiado. El otro elemento que está jugando
por detrás tiene que ver precisamente con lo que decíamos antes, la coexistencia de dos grandes bloques a nivel global, el norteamericano y el soviético, ¿sí? Y en esa coexistencia, entre comillas, pacífica que existe entre ambos, ¿no? Latinoamérica como un territorio en disputa. Latinoamérica es un territorio en disputa precisamente porque es allí donde las ideas comunistas van a ir introduciéndose y van a ir generando la construcción de una potente alternativa de organización política y social, ¿no?, a el modelo capitalista. Pensemos solamente dos ejemplos que producen la tensión decidida de los Estados Unidos en nuestra región, ¿no?, a tal punto que comienza entonces a ser caracterizada o recaracterizada como el patio trasero de los Estados Unidos. Una caracterización, por cierto, absolutamente despectiva y que no hace honor en absoluto, digamos, mejor dicho, que no es otra cosa que una mirada imperial sobre un vastísimo territorio que tiene o que está conformado por veintitantas naciones, con sus historias, con sus características propias, etc. Pero esa imagen del patio trasero está de alguna manera sacudida, está siendo interpelada por dos fenómenos políticos. Por un lado, o por un conjunto de fenómenos políticos. Pero por un lado es 1959, ¿no? La Revolución Cubana, la más americana, la más caribeña, la más americana, la más latinoamericana de nuestras revoluciones, ¿no? Una revolución que está teniendo lugar a 200 kilómetros de los Estados Unidos, a 200 kilómetros de Miami, y que de alguna manera sacude, ¿no?, las conciencias políticas, y es quizás el hecho político más gravitante del siglo XX latinoamericano. Entonces el ascenso de Fidel Castro, del Che Guevara, etcétera, por un lado, y por el otro lado, la experiencia que va a tener lugar apenas unos años después en Chile, con el ascenso de Salvador Allende y con la experiencia de la vía chilena al socialismo. Entonces, por un lado, el poder arrebatado, digamos, ¿no?, de un movimiento que, basado en las ideas comunistas, arrebata el poder por la vía militar, el caso cubano, y la experiencia chilena que llega al poder a través de los votos, ¿no? Dos vías a través de las cuales, dos caminos a través de los cuales el socialismo está construyendo alternativas en América Latina, que van a ser obviamente durísimamente atacadas por los Estados Unidos. El bloqueo a Cuba, un bloqueo que es el bloqueo más inhumano y largo en la historia de la humanidad, y por otro lado la financiación a través de la CIA del golpe de Estado que va a deponer a Salvador Allende y que va a poner en su lugar a un dictador de la talla de Pinochet. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene lugar en el caso argentino, ¿no?, para instalar la idea de un Estado desarrollista? Bueno, en primer lugar, el diagnóstico tiene que ver con las razones por las cuales un país es subdesarrollado. Y las razones por las cuales un país es subdesarrollado tienen que ver con, en primer lugar, la comparación con un país desarrollado. Es decir, que la teoría desarrollista se basa en la idea de que hay un país desarrollado, hay un modelo de país desarrollado que encarna los valores del desarrollo, y otros que están atrasados respecto de ese patrón y que por lo tanto deben introducir una serie de cambios intrínsecos a su economía, a su idiosincrasia, a las características de su sociedad, etc., para poder asemejarse a ellos. Este punto de la teoría desarrollista va a ser, por supuesto, también duramente criticado por una teoría gestada en América Latina, en la cual va a tener mucho que ver el pensamiento cepalino, en el cual va a tener mucho que ver una organización que va a surgir en torno a estos años, que se va a llamar CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre tantos otros, que va a plantear precisamente esta teoría, va a plantear precisamente la teoría de la dependencia. No es que hay países subdesarrollados y países desarrollados, sino que hay países subdesarrollados porque otros son desarrollados. Es decir, hay una condición
en el desarrollo de los países del capitalismo central que han gestado su desarrollo, han gestado su bienestar, precisamente impidiendo que otros países puedan hacer lo propio, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, se cuenta América Latina, se cuenta África, etc. Es decir, todos los países que han sufrido, ¿no? El avasallamiento imperial de los países centrales a lo largo de la historia. Dicho esto, entonces, simplemente para caracterizar, ¿no? Que la teoría desarrollista tenía la teoría de la dependencia como uno de sus grandes contrincantes, una teoría elaborada en América Latina, y que no fue, digamos, por supuesto, incorporada en la perspectiva oficial, para decirlo de alguna manera, en la perspectiva que cultivó el Estado argentino en esa época, en ese momento. Un Estado argentino que tuvo entre los promotores del desarrollismo a el gobierno de Arturo Frondizi. En el gobierno de Arturo Frondizi se planteó una serie de transformaciones que están vinculadas con, bueno, una caracterización de la economía argentina necesitada de un proceso de industrialización urgente. En primer lugar, lo que se planteaba era la idea de que la Argentina necesitaba desarrollarse porque se había producido en los últimos años, ahí recordemos lo que habíamos dicho de las décadas del 20, del 30, etc., pero que con el peronismo se había amplificado de una manera muy, muy fuerte, que era el aumento de los niveles de vida en el marco del estado de bienestar argentino. Digo, en los 20 y en los 30 está ese proceso de modernización, pero sin lugar a dudas, con la experiencia peronista y la inclusión de grandes masas de la población históricamente relegada a los derechos más básicos, ¿no? Con ese aumento del estado de bienestar, lo que sube también son las expectativas vinculadas al nivel de vida, ¿no? Y eso implica también una ampliación de la diversificación de la demanda de bienes, es decir, cuanto más se eleva mi nivel de vida, ¿sí?, más asocio ese cambio con la necesidad de consumir otros bienes que históricamente me habían sido impedidos, me habían sido ajenos, ¿no? Y eso requiere también un aumento del volumen de la producción de esos bienes, lo cual hace también o estimula también el desarrollo de una industria liviana que pueda producir esos bienes que deseamos consumir. Un ejemplo claro de ello es Cian, ¿no? La empresa Cian, perteneciente a la familia Di Tella, que comienza a desarrollar toda una serie de productos, sobre todo y fundamentalmente de la línea blanca, es decir, heladeras, cocinas, etcétera, etcétera, que los sectores medios bajos comienzan a consumir de manera masiva. Eso requiere, por lo tanto, una industrialización de la Argentina que pueda sostener esa demanda. La otra es la evolución del mercado interno, que crea una demanda cada vez más creciente de materia prima, de materias primas vinculadas con la industria, con la energía, con la maquinaria, con productos químicos que puedan abastecer precisamente esa industria liviana. La industria liviana depende directamente de una industria pesada que produzca los insumos que esa industria de bienes y servicios va luego a producir y va a ofertar. El agro, mientras tanto, no progresaba, ¿no? También este era uno de los diagnósticos que se hacían en esta época, no progresaba de la misma manera, o no progresaba, digamos, de una manera, para decirlo de alguna manera, directamente proporcional al aumento de la demanda que existía, y eso era fundamentalmente, o se atribuía fundamentalmente a la falta de capitales y también de insumos tecnológicos indispensables para modernizar la exportación de toda esa materia prima, ¿no? El otro elemento era que el precio de los productos que el país debía importar para aumentar, que el país debía importar aumentaban constantemente, es decir, aumentaba el valor de los productos manufacturados que el país tenía que importar para poder garantizar
el aumento de los productos primarios que el país exportaba. ¿Se entiende? El país importa productos manufacturados, estos aumentan el valor y el país no puede compensar la balanza de exportación-importación de un modo que le resultase conveniente, ¿no? Por ejemplo, para ilustrar esto con un ejemplo, ¿no? Que quizás se va a ver más claro. Mientras en torno a 1935 se compraba un auto norteamericano, se importaba un auto norteamericano por el valor de 20 bolsas de café, 30 años después esa relación se había multiplicado por 10, o sea, necesitaba 200 bolsas de café para poder comprar un auto norteamericano. Esa es la balanza de saldos exportables y de importación que la mirada desarrollista, en la que la mirada desarrollista va a poner el foco para decir, bueno, quizás lo que tenemos que hacer es seguir por el camino que había iniciado el peronismo de una sustitución de importaciones. Y para poder sustituir importaciones necesitamos desarrollar la industria pesada. Y para poder desarrollar la industria pesada lo que necesitamos es capitales extranjeros que financien ese proceso. Por supuesto que esos capitales que van a llegar a través del financiamiento norteamericano y van a estar asociados con otra forma, con una nueva forma del imperialismo político y cultural. Esta etapa desarrollista va a tener una serie de pormenores muy interesantes para analizar. Pensemos que se está produciendo sobre un trasfondo político-cultural a escala global muy importante. Es el momento en el cual se están produciendo los procesos de descolonización de África y Asia, ¿no? Argelia a la cabeza. Se están produciendo también transformaciones culturales vinculadas al surgimiento de nuevos grupos sociales, el hipismo, el mayo francés, los estudiantes que llevan adelante las revueltas universitarias del mayo francés. Está surgiendo también en América Latina un fenómeno cultural muy importante que es asociado al segundo concilio, al Concilio Vaticano II, que tiene lugar y que afecta a la Iglesia Católica a escala global y que en América Latina permite la emergencia de lo que se va a conocer como el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, que van a llevar adelante una relectura del Evangelio en clave tercermundista y que van a promover y que van a articular la religión con la política de una manera muy potente. En fin, un conjunto de fenómenos políticos, sociales, culturales, en los cuales va a estar operando este fenómeno del desarrollismo y que no quería dejar de mencionar. Y no quería dejarlo de mencionar precisamente porque van a ser estos procesos de radicalización de la política, de la vida política en nuestras sociedades, en la Argentina sin lugar a dudas se va a dar de una manera muy potente, la que va a llevar también a que un sector de la sociedad apoyado por el imperialismo norteamericano y por el financiamiento del imperialismo norteamericano a la irrupción de los golpes de Estado como un mecanismo, el más cruento de todos, los practicados, la irrupción de las dictaduras cívico-militares como una forma de control, como una forma de acallamiento de esos procesos de radicalización política que estaban teniendo lugar en nuestras sociedades.